Hola, muy buenas tardes para todos. De nuevo su servidora Elia Ponce, aquí en Guadalajara, con el gusto de siempre estar aquí en este programa aportando. Recuerden que todos los días transmitimos, en algunos días, por mi página que es Facebook, lo que es Elvia Alejandra Ponce, así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Entonces, en viernes tenemos Viernes Sexual. Tuvimos dos invitados para mí que me hicieron el honor de estar conmigo, lo que es Ángel Olmos, que siempre me ha aportado mucho, y un amigo muy especial también, que es Oscar Daniel. Habíamos quedado que el día de hoy iba a ser un emprendimiento, iba a ser tema sobre de él, todos sus logros, todo lo que él ha conseguido, que gracias a Dios tiene preferencias diferentes, pero lo ha hecho de una manera súper inteligente, ha sobresalido, respetando siempre a todas las personas y sobre todo a sí mismo, ¿no? Entonces el día de hoy tuve la comunicación gracias a toda esa gente bonita que me sigue desde varias ciudades, pero sobre todo este programa se repite y se ve también en Colombia y en Perú. Y he tenido gente de Costa Rica, de Colombia, de Panamá, que me han dejado saber, gracias de verdad, a pesar de que no se han transmitido los últimos dos en YouTube, me han estado buscando en mi página y querían saber el día de hoy y que continuáramos, porque los viernes son viernes de tocar un tema importante y sobre todo son temas que son de pincitas, porque no es tan fácil tomarlos, no es tan fácil tocar ese tema, tanto que es un viernes sexual, ¿no? Donde hablamos de muchas cosas que están pasando, cosas que no necesariamente nos han pasado a mí, pero tenemos la fortuna de que mucha gente nos las confíe y la idea siempre es escuchar para mejorar, ¿no? No nada más es tocarlos por morbo o porque no. Aquí no te voy a decir yo si estás mejor o estás peor, si estás bien, si tienes que hacer algo, porque la verdad solamente tú puedes saber. Tanto es la gente que nos comunica como gente que nos pone ahí sus comentarios, que deja saber que tienen la necesidad de esto. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Yo estoy muy bendecida porque toda la gente nos deja saber qué quieren y quieren escuchar. Iba al día de hoy a estar con mi amigo en su estética, donde él nos platicó ese viernes qué difícil fue de pronto tener sus logros. Él tuvo que estudiar una carrera para satisfacer a mamá y a papá, donde él tuvo que estudiar a escondidas lo que es estilismo, y yo quería que fuéramos para allá, pero gracias a toda la gente, Anita Chavarín, a la señorita Rosario Cavera, a Carlos Augusto y a todos los que me dejaron saber que necesitaban que siguiéramos tocando el tema del abuso sexual. Entonces me di la oportunidad de invitar a mi amigo confidente. La verdad que para mí siempre es un apoyo muy muy grande, que él estaba haciendo sus cosas porque estamos en cierre de mes, y sin embargo siempre tiene la mejor disposición de ayudarme a tocar los temas, porque siempre me gusta tener que seamos versátiles, tanto como de mujer y como hombre, tener las diferentes opiniones, ¿no? Entonces, qué importante, de verdad, no quiero que se me pase ninguno. Saludo para las personas hermosas de Panamá, la señora Liliana Correa, el señor Joaquín, que le encantó, muchísimas gracias, de verdad. No somos expertos, pero lo que hacemos lo hacemos con el corazón, con la idea de siempre ayudar. Hay personas que dicen, y siempre hemos dicho, ayúdate que te ayudaré, y es un importante tema siempre, ¿no? Entonces, gracias que le sirvió, gracias por lo que me aportó, le prometo tocarlo con una manera diferente, gracias de verdad. A toda esa gente bonita de Colombia, gracias, la señora Connie Casares, muchas gracias por lo que nos mensajeó, estuvo muy importante, de verdad, gracias, es muy bonito lo que nos puso. A lo que es Luis Ernesto Enríquez, gracias también. Claro que sí, lo vamos a retomar. Por ustedes se retomó el tema del abuso, entonces con mucho, mucho gusto. Esperamos no intolerar a nadie, por favor, mente abierta. Tenemos que ser un poquito capaces de saber que si lo escuchamos y los manejamos con morbo, esto está mal. Si lo escuchamos para aprendizaje y poder ponernos alerta, esto ayuda muchísimo. Entonces te pido por favor que demos lo mejor de nosotros y estemos abiertos a lo que vamos a escuchar, y sobre todo no siempre nos gusta escuchar temas tan difíciles, y menos reconocerlos. Saludos mi hermosa, saludos mi Carlita Pérez, siempre aquí al pendiente. Saludos para cada uno de ustedes. Entonces
sin más, me voy a meter de lleno. Estábamos platicando la importancia que tenías que ver, y el tema abuso se engloba en muchas partes, ¿no? No nada más tiene que ser abuso sexual, como mucha gente lo nota, lo piensa. El tema abuso es en todo. Me gusta ponerles muchos ejemplos y me gusta que les guste a ustedes y que sea más fácil de entender. En el tema abuso vamos a hablar primeramente de empresas, ¿no? Por en este caso, voy a poner ejemplo aquí a Carlita Pérez. Ella es una persona súper dada, una chica que todo el tiempo está buscando qué te falta, y es muy fácil abusar de ella. ¿Por qué? Porque ella se entrega toda. Y en esta situación, así te quiero poner cuánta gente no hay ahí, y no es fácil decirle a alguien como ella, simplemente le dices, ¿no? Oye, fíjate que necesito esto. Claro que sí, ¿dónde? O sea, ¿qué hacemos, no? Entonces, malinterpretamos un poquito la de buena disposición, una persona generosa, una persona súper entregada, y no se vale. Este tipo de personas con una persona león se la van a comer. El abuso es muy muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuántas parejas no tienen hacia mujeres tienen hacia su pareja, ¿no? Que tú eres la que tienes que dar todo, tú eres la que tienes que siempre estar al pendiente de qué le pasa, qué tiene, que ahora sí que le falta. Si el señor viene de buenas, te aguantas, estás feliz. Si viene de malas, pues olvídate, peor. Entonces no se vale porque estás abusando de esa buena intención de querer estar en un hogar estable, de tener una familia, porque a lo mejor te estás aguantando por no separarte, porque en tu casa no hay ese matrimonio quebrado. Ahora sí que, ¿cómo voy a separarme yo, no? O sea, aunque viva lo que viva con él, no me voy a separar porque simplemente yo quiero tener ese ejemplo de mi casa, ¿no? Tus hijos, dices, lo hago por mis hijos. No lo hagas por tus hijos. Tus hijos no te van a agradecer tanto sacrificio, y el de mañana te van a echar en cara por qué no lo dejaste antes. Entonces, ese abuso es muy fuerte porque precisamente están abusando de que tú no quieres quebrar una relación, de que tú no quieres dejarlos, y vas a aguantar simplemente y sencillo porque las cosas están, o sea, vas a aguantar porque no quieres quedar mal, porque no quieres quebrantar la fe de tus papás, vas a aguantarte porque simplemente dices, es que no, ¿cómo me voy a separar? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a hacer esto, no? Entonces, es muy difícil. Necesitamos de verdad que sepamos también que no siempre tenemos que ser agachones, sumisos. Se vale que de pronto digamos, mucha gente se queda callada y aguantan el abuso, porque donde tú reniegues o respingues en tu palabra, ¿qué te va a pasar? Vas a tener un abuso, y ahora sí, de violencia. Vas a tener una violencia en casa, porque donde tú te respingues o te quieras defender, es donde te quieren someter. Entonces es difícil, es muy difícil, chicos. El tema es tan amplio. Entonces, en el momento que tú me digas, mi angelito, te dejamos entrar, ¿sale? Porque creo que ya andas por aquí. Entonces, es muy difícil, de verdad, algo que necesito que entremos y pensemos. Antes, las culturas es, quédate con él hasta que, ahora sí que la hora que tú quieras, ¿no? Quédate con él porque él es tu pareja y porque pues tú es tu cruz y tienes que aguantar. Yo te voy a decir que esos tiempos ya pasaron, esos tiempos ya se acabaron. No tienes por qué quedarte, la verdad es muy difícil. Esto es muy, muy difícil para la gente. Ok, mira, dicen por ahí, gracias, realmente estoy empezando a fortalecer mi carácter. Muchas gracias, mi Carlita, gracias a ti por ser tan noble y dejarte ayudar tanto y ser siempre como eres. Gracias, de verdad. Es difícil, pero precisamente para eso lo hacemos, ¿no? El ejemplo estuvo absurdo de repente, discúlpame, pero necesitábamos saber más o menos cómo son las cosas y empezar de menos a más, porque siempre me gusta ir poco a poco hasta llegar al punto. Entonces, seguimos en la pareja, seguimos aguantando, seguimos soportando, simplemente nada más porque a veces nos da miedo el qué dirá. Nos da miedo decir, ¿y cómo voy a hacer el día de mañana, no? Y me ha tocado saber mucha gente, gracias, muchísima gente que dice que yo lo hago por mis hijos. No lo hacen por sus hijos, de verdad. Si lo hicieran por sus hijos, ya no siguieran viviendo esa vida de gritos y de pleitos, ya no estuvieran ahí. No es 1 ni 6 casos los que sé, que dicen, es que mi hijo yo lo haría, y sus hijos siempre dijeron, para vivir en ese infierno mejor me haya querido ir, ¿no? Para vivir así de esa manera, ¿para qué?
Ahora, las parejas que tienen, que se separan y tienen un padrastro o una madrastra, aquí es bien importante, tienen que saber mucho qué hacer. El tema de hoy es precisamente de eso y es muy difícil saber y más que nada enterarse del abuso sexual a los niños. Tenemos que tener mucho cuidado y checar siempre a nuestros hijos. Ya lo mencionábamos antes, que simplemente cuando un hijo tuyo no quiere saludar a alguien, no lo obligues. Si tienes un hijo y te dice, mamá, no quiero ir con ellos, o no quiero ir con esa tía, no quiero ir con ese tío, indaga por qué. A veces sabemos tíos regañones, pero aún así nos quieren los niños. Entonces no es tan fácil que porque se regañona no quieran ir. Hay algo más siempre. Siempre va a haber algo más. Después también, que ese niño no quiera salir de su cuarto. Estaba viendo un programa, ahora sí que muy importante para mí, donde vuelven a tomar ese tema, que es muy difícil, que de 100 casos nada más el 3% se denuncia, precisamente porque no tenemos la cultura de ser valientes y de levantar la voz por el miedo que dirán, por la vergüenza. Y lo peor de todo es que a veces el niño sí quiere decir, o el niño sí quiere que pase más, y la vergüenza es de los papás, o sea, no es del niño. Entonces es más difícil todavía. ¿Qué pasa con esto? Un niño que es violentado es muy calladito. Y de verdad, en las novelas, en las películas, en todos lados, siempre se ve este patrón. Tú tienes una pareja nueva, la pareja los maltrata o los toca y los amenaza. Y tú como mamá eres la última que te das cuenta porque no quieres ver. Si tu hijo siempre fue muy alegrito, muy bonito, siempre fue muy de mamá te ayudo, mamá eso, mamá lo otro, y de pronto se empieza a alejar de ti, empieza a sentirse aguas porque tu niño tiene miedo y sus actitudes tienen mucho que decirte. Entonces tienes que ser muy consciente de que si vas a tener una pareja, siempre dejarle en claro a tus hijos cualquier cosa, no duden en decirme mamá les va a creer primero a ustedes o papá, a ustedes que a cualquier persona, ¿no? Ese vínculo no lo rompan nunca. Sigue pasando, se van a trabajar y tienen que tener unos horarios con esta persona, ¿no? Yo de verdad te digo, es tan difícil pensar en dejar los hijos con alguien más. Y ¿qué hace mucha gente, no? Voy a trabajar y le dejo a mis hijos encargados en una casa. Se los encargas a la señora, pero esa señora tiene hijos. Esa señora tiene hermanos, tiene esposo que los visitan. Y no sabes cuánta gente ha sido tocada por gente así. Y lo peor de todo es que es tanto el miedo que no lo dicen. Si tú ves que tu hijo llega de ese lugar calladito, triste, empieza a dejar de comer, es un foco muy importante para que estés al pendiente. Debes de estar ahí, necesitas estar ahí. Tienes que checarte si el niño de pronto algo le gustaba mucho y siempre soñaba con hacer algo y de pronto dejó de tener sueños. Aguas, ese niño no está bien y algo te está diciendo pero no te puede decir. Entonces ocupas indagar y no porque le digas, es que yo le preguntaba muchas veces y me decía que no. Ve su mirada, es tu hijo, es tu hija. ¿Cómo no vas a saber reconocer cuando necesiten algo, cuando algo está pasando? Y no porque te diga con miedo y su mirada esté dispersa, esté así, no, nada. Claro que está pasando algo. Mucha gente no sabe, pero la mayoría del índice de los chiquitos que se drogan o toman, empiezan desde los 9 años. Es demasiado chicos, precisamente porque se sienten sucios, porque se sienten que ya no valen la pena. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tomar. Y todo el mundo empieza a regañarlos, a castigarlos, a pegarlos, a discriminarlos sin saber el por qué lo están haciendo. No siempre es nada más por ganas de gastarme el dinero. No es porque pues mis amigos me invitan. Todo tiene un trasfondo y tienes que saber hacer las cosas. Saludos, señora Mari. Saludos, gracias por estar aquí. Bendiciones. Si no me equivoco es de México. Entonces, de verdad, tienen que tener mucho ojo en esos chiquitos porque es bien importante. ¿Qué pasa con los papás que no son penosos, no? Vamos a poner que una situación económica los llevó a dormir juntos. A que en un cuartito todos apachurrados, estaba mamá y papá y estaban los hijos juntos, ¿no? Exacto, claro que sí, mi ángel. En el momento que me digas, echa para allá, mi flaco. Entonces, esa situación, ¿no? Una economía no nos deja rentar una casa más amplia y duermen en un cuartito. Y en este cuartito tiene
la mamá y el papá, pensando que los hijos ya se durmieron, y no es cierto. Vieron a mamá y a papá, y ¿qué crees? Y en ti depende que lo vean con morbo y sin morbo. Ahorita vamos a dar la bienvenida a mi Ángel Olmos desde Oregon, que nos va a ayudar a aportar, como siempre. Que ya saben. Hola, hola, mijo, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Gracias porque la verdad siempre te agarro desprevenido a la carrera y siempre tienes la mejor actitud, siempre en la mejor disposición. De verdad que es muy factible para mí, favorable tener a alguien como tú en el equipo, que siempre estés dispuesto a ayudar, a aportar en el tema que sea, en el lugar que sea. Nada que agradecer, es un placer para mí estar aquí en tu espacio y poder aportar un poquito sobre la ideología que tengo. Ah, ok, mi Ángel. Estaba poniéndoles el ejemplo de cuando bueno, y esto pasa mucho, ¿eh? La mayoría de personas, y fue muy triste que fueron más de 17 casos los que las personas tuvieron esa situación económica donde durmieron en una casita todos juntos. Los papás tenían 6, 7 hijos entre niños y niñas durmiendo juntitos y lógicamente el niño empieza a despertar. El niño empieza a tener sensaciones y empieza a querer sentir su cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el morbo de escuchar a mamá y a papá es de que me hago dormido y que estoy viendo y están observando ya a mamá y a papá. ¿Qué crees que van a querer hacer el día de mañana cuando esté con sus hermanitas solas? O que vengan las primitas. Empiezan a despertar el jugueteo y ellos no saben que de verdad es algo muy fuerte, que es una violación. Ellos nada más están intentando recrear una visión que tuvieron en la noche y es un juego para ellos, pero dañan mucho más allá. Entonces, la mayoría es por esa situación de que los papás no tuvieron el cuidado de, ahora sí que tal cual, la mala información, mi Ángel. Cuando los papás no nos avisan o no nos platican lo que es una sexualidad, no nos dicen, ¿sabes qué? Eso se llama así, eso se llama así, no dejes nunca que te toque esto y eso y esto. Tienes ¿por qué me dijo mi mamá, no? Y quien sea, así sea tu abuelito, tu tío, nadie dejes que toque. No es de que le generes el morbo, mucha gente dice, ay, ¿por qué lo vas a decir? No, pero es el respeto y el miedo de decir, no pueden tocar, no pueden pasar. Y si alguien lo quiere hacer, vas a saber que no está bien. Porque si mi mamá me dijo que no estaba bien o mi papá, porque quieren hacerlo, ¿no? Y desde ahí empieza la protección y el sentido de alerta, tanto niño como niña. Yo quisiera, Ángel, nos pidieron mucho y espero de más. Eh, Tú tienes niños. Yo creo que es algo bien difícil cuando empiezas a sentir más que nada tienes que protegerlos porque tienes una niña bien bonita, es la niña la más chiquita, entonces, en ese sentido, tú bien dices, ¿no? Es bien difícil no darse cuenta en la miradita de los niños y es bien lógico que si tus niños son bien juguetones, son bien alegres, vas a notar un cambio, claro que vas a notar, y vamos a cancelar, o sea, no es contigo, sino cómo vamos a tener que ver. ¿Tú qué recomendarías a esos papás que dejan a sus niños en casa y no se dan cuenta de tantos peligros que hay? A veces por eso no es tan factible a veces trabajar, porque terminas pagando las consecuencias muy fuertes, aún como mamá, porque dejas a tus hijos encargados, dejas de cuidarlos y estás en un trabajo que a veces, la verdad, dices tú, ¿de verdad vale la pena ese trabajo? O sea, estás ganando mucho por lo que estás perdiendo, ya como está como considerable, ¿no? Sí, bueno, es un tema un poco delicado, ya que muchos no podemos tener el tiempo completo para dedicárselos a los niños y tenemos que ir a buscar este ingreso. Pero yo pienso que lo único que se puede hacer si estamos en este tipo de casos es tener esa comunicación con los niños, no importa la edad que tengan, de decirles qué es por nombre cada parte de nuestro cuerpo, decirles por qué es tan importante, decirles cuál es tu privacidad y que nadie lo puede tocar. Por ejemplo, mis niños son pequeños, pero ellos ya saben cómo se llama cada parte de su cuerpo, ya saben que no se pueden bañar juntos porque no se pueden estar tocando estas partes íntimas cuando son dos hermanitos, que eso es para las personas adultas o los papás. Entonces ellos están muy pequeños para poder entender ahora el, todo lo que abarca este tipo, pero sí para saber que nadie está allowed, que nadie tiene permitido tocarles.
que nadie tiene permitido acercarse más allá. Cuando yo le diga, esto no está bien, no dejes que nadie vaya a tocarte. Mi niño tiene 5 años y él ya puede entender las cosas. Él ya dice, por ejemplo, que no se puede bañar con su hermana porque no se siente a gusto que su hermana lo esté observando. Y tiene 5 años, pero no Qué es que bonito. haya un morbo o nada, es simplemente que yo le he dicho que tenemos partes diferentes, que ellas son unas damas y nosotros somos unos caballeros, cada quien tiene algo diferente, porque Dios así nos hizo, pero esto es lo más valioso que tenemos y lo tenemos que cuidar. Si tienes a alguien, una persona que por alguna manera quiere sobrepasarse contigo, quiere tocarte, diciéndote cualquier cosa que sea no está bien, simplemente tener esa comunicación con tus hijos. Sé que es difícil, sé que muchos padres no tuvieron, en mi caso, o en otras muchas ocasiones sucede que los padres no han tenido esta manera de hablar tan abierta, de mirar las cosas con esta normalidad tal cual es, y por lo cual pasan tantas cosas y la verdad pues, ni cuenta nos damos de que no tenemos esa comunicación con los niños, e incluso son temas que nos avergüenzan cuando hablamos en eso, entonces es muy difícil después si pasara algo en lo que no estás de acuerdo o alguien te haya destrozado la vida, poder ir y comunicárselos a tus padres, cuando ni siquiera puedes hablar de tu cuerpo por nombres. Entonces, el único consejo o lo que yo trato de hacer y le pido a Dios que me dé la sabiduría es observarlos, observarlos más allá de la mirada, como lo dije en el comentario anterior. Yo creo que los niños te pueden decir tantas cosas sin decir nada. Puedes observarles lo que tú dices, si tienen un poco de miedo cuando alguien se acerca, si ya no tienen ese brillo en sus ojos, si ya no quieren jugar. Entonces, simplemente observar un poquito, pero claro, tener la comunicación lo mejor que puedas con ellos. Sí, yo creo que muy importante lo que dices y qué bonito que lo tengas en ese aspecto. Yo creo que a nosotros, mi mamá, hasta que somos 5 hijas y aún así nunca nos bañó juntas, ¿no? Siempre nos creó con ese pudor y es bien curioso porque pues nos batallamos mucho cuando estábamos con otras mujeres, ¿no? Así con que, caray. Y Arumi nos dice algo muy importante, intencional o no intencional, la violación es un delito y a veces es muy difícil, ¿sabes? Vamos a recurrir a temas, vamos a ir subiendo. Hubo una pareja que comentó el caso de su hijo, tenían un hermano adolescente viviendo ahí, ellos estaban jóvenes, tenían 21 años y creo que la mamá murió y les dejó la casa, entonces esta pareja se quedó con el hijo y cuando se quedó con el niño tenía 11 años y le ayudaba a la chica a cuidar a los niños. Entonces ella decía, mira, mijo, me voy a entregar mis cosas y regreso y lo dejaba con el niño. 3 años tenía el niño era muy jugador, muy juguetón, muy todo. De pronto el niño se empezó a apartar, la señora empezó a ver 3 años. Va creciendo y en el kinder la maestra le decía que el niño rayaba mucho, pero no hacía caso. Y no te imaginas el daño que le hacen porque el niño no sabía que había sido violado, el niño nada más sabía que no estaba contento. Y es una mentalidad tan pequeñita para saber lo que está bien y lo que está mal, y aún así como su cuerpo estaba rechazando eso, ¿no? Cuando llega a segundo de primaria, el niño vuelve a tener otro cuadro y no quería ir a la escuela. Entonces, ojo papás, si sus hijos no quieren ir a la escuela, fíjense bien por qué es. Nunca va a ser por burro, porque así un niño sea burro, quiere ir a la escuela a echar desmadre. Pero entonces hay que ver por qué no quiere ir a la escuela ese niño, ¿no? De pronto se da cuenta la mamá y le dice, después de pegarle y demás, el niño no quería, entonces va un momento la mamá a ver con la maestra, pues, por qué le pasaba, ¿no? Si tenía bullying o qué pasaba con esto. Cuando va a la escuela se da cuenta que no le gustaba al niño, o sea, no quería ver a alguien. Entonces ella observó al niño y dijo, ahorita voy a hablar con él, ¿no? De pronto un día se dio la tarea, yo creo que no nada más hacerlo a la carrerita, les dejan tanta responsabilidad a los niños precisamente porque están trabajando, dejó que el niño bañara a su hermanita. Inconscientemente el niño hizo lo que le hicieron a él y la niña no dejaba de llorar. Entonces fue algo, yo creo que traumante, la muchacha
se tuvo que separar porque lógicamente quería que metieran a la cárcel al adolescente, y el hermano pues era su hermano, pero a la vez no sabía ni cómo reaccionar. Fue un tema muy fuerte, yo creo que para los dos, como mamá, y para él como hermano y papá, saber que tu hermano está chico y que pasó, y que posiblemente y lo más seguro fue que también al hermano le pasó esa situación. Siempre vas a tener que desbloquear la cadenita, siempre somos víctimas y de pronto somos victimarios, y esto tiene que romperse por la mala información. Cuando ella lo expuso, ella lloraba y me decía, me costó mucho trabajo, estuve con mis hijos, tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar todo, perdimos la casa, me tuve que cambiar de ciudad, me fui a vivir con mis padres, estando en mi casa tenía miedo de dejar a mis hijos de nuevo solos y quise sobreprotegerlos. Y fue tanto mi protección que tuve que, dijo que después yo me sentía como volver loca. La que no podía con esa situación era ella. No aceptaba tantas cosas y decía yo, es que los dos, y es que de tío a hermano y de hermano, o sea, ¿cómo? Entonces, ella cayó 2 veces en un sanatorio. Le agradezco mucho que me haya contado, para que veas nada más la satisfacción que tenemos de que un simple programa que hacemos con gusto, hasta dónde llegamos. Ese es el pago más grande que tenemos nosotros, porque de verdad lo tomamos bien poquito el viernes, ¿te acuerdas? Y cómo esta persona de Panamá comentarme esa situación, y lo agradezco demasiado, de verdad. El saber que yo le pregunté, ¿y cómo le hiciste ahora, no? Tiene un niño, su niño tiene ya 17 años, la niña tiene 15, pero la que no puede superarlo es ella, la que no puede pensar, a lo mejor la niña no sabe ni qué pasó, ella es la que no puede saber, ella es la que nomás dijo, pues la única que estaba con ella es su hermanito, y dijo, ¿cómo cree que me sentí cuando me dijeron que la niña estaba rotita y no dejaba de llorar? Y yo le dije al niño, y el niño pues muy quitado de la pena, como yo le toqué o sea, las formas, ¿no? Decir, porque ¿quién te dijo, no? Y ya cuando le dijo, fueron indagando, y fue lo más triste y pesado del tema, ¿no? Cuando me decía, yo estaba, no podía creerlo, y decía, híjole, de veras, que qué difícil situación, cómo entenderlo, cómo explicarlo a veces, eh, el cómo, y dijo, oye, y no me di cuenta, Alejandra, porque mi niño jugaba mucho, de repente ya no jugaba, de pronto ya no quiso ir a la escuela. Yo decía, pero ¿por qué le pegué tantas veces? Y dijo, y el niño nomás me decía, no mamá, es que de verdad, dijo, yo puedo ayudarte aquí, el que hacer. Dijo, o sea, en segundo año, y el niño no quería ir a la escuela porque quería, algo pasaba. Entonces se dieron cuenta que también ese niño de su salón estaba haciendo lo mismo. Entonces, fue difícil porque no nada más hasta que a través de este niño hicieron muchos casos, y fueron muchas niñas y niños, y agarraba parejo, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir a ti? Que también ese niño fue tocado, que también ese niño fue victimizado, que desgraciadamente a veces no saben lo que están haciendo. Y el tema es bien difícil porque también ella me decía que tenía tanto coraje y tanto rencor contra el cuñado, y que no lo podían echar a la cárcel porque en ese tiempo no estaba la ley. Ahorita ya está la ley, que aunque sea adolescente, vaya al tutelar, o vaya a un lugar de menores donde pueda pagar su crimen, porque no deja de ser un crimen, sea consciente e inconsciente. Es como una muerte imprudencial y totalmente, ¿no? Entonces, o que tú quieras hacer las cosas. Entonces, es muy, muy difícil el tema. También de pronto la señora Carmen me comentaba que ella sufrió de un padrastro tanto tiempo, y su mamá la corrió de la casa. Entonces, tenía 14 años cuando la corrió de la casa su mamá, porque la encontró reñuda y le quiso decir que él le quería hacer, y no le creyó. Imagínate qué gravedad creerle más a un hombre que a tu propia sangre, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿no? Cuando tus hijos te digan algo, es fuerte. Dice Yarumi, saludos hasta Altamira, Tamaulipas. Dice, me refiero a que todos los padres deben tener relaciones sexuales y que los niños escuchen. Escuché eso, no de violación. Es un delito doloroso, claro, con la intención de cometerlo quien realiza el... Así es, Yarumi. Qué difícil, debemos estar muy alertas. De hecho, sí, lo que dice Ángel es muy sabio, o sea, hay que fijarnos siempre en la expresión del corporal de los niños. De hecho, dicen que el papá que es muy atento a los niños se puede percatar desde cuando van a darle una gripa hasta cuando ya es algo diferente.
Hay papás que no se dan cuenta que sus hijos caminan chueco y se caen y tienen un problema en los huesos, ¿no? En su piecito. Hay papás que no se dan cuenta que de pronto el niño, pues hay cosas que no le gustan, simplemente no les va a gustar y no tiene por qué ser a fuerzas como ellos digan, ¿no? Hay niños que son hay niños, agarramos niñas también, que al menos a mí, no me gusta el fútbol, a Susi le encanta, pero ¿por qué te gusta? A mí me gusta el boli, ¿no? Saber qué te gusta y qué no, y respetar que no todos son iguales, no tienes que exigirle a todos iguales y tratar igual. Entonces, que te des cuenta cómo es cada uno, qué le gusta, qué no le gusta. El día de mañana te va a dar una apertura muy fuerte y una confianza muy grande, donde tú vas a saber. Entonces, el hecho siempre de mantener la comunicación de papá y mamá es bien importante, ¿no? Como a nosotros nos tocó, a mí me tocó cuando yo tenía como 15 años, que yo venía de una presentación, trabajé desde muy chica. Cuando venía dando la vuelta aquí en su casa, estaba un marihuanillo que ya es conocido de la colonia, ¿no? No de la calle, pero de la colonia. Y yo venía y pues sentí el nervio, ¿no? Y volteé de reojo a ver la pared y vi que venía con toda la intención de bajarme mi pantalón. Entonces, en eso yo volteé, él me alcanzó a agarrar mi pantalón de frente y era un pantalón de vestir. De esos que tienen un zipper y tiene 3 botoncitos acá. Entonces, él ya estaba cuidándome que no me jalara y por más que le pegaba a sus manos, él estaba drogadísimo y no veía, no sentía nada. Le pegué a su cara, no sentía nada. Entonces ya empecé a sentir miedo porque yo me sentía fuerte, ¿no? Cuando empecé a pegarle y vi que no le dolía, le dije yo, ¿no? Yo te conozco. Le dije, y le voy a decir a Andrés. Y fue cuando le cayó como el 20 y le dije, y pobre de ti lo que me hagas, ¿no? Entonces yo seguía pegándole con la intención de que me soltara porque me había roto ya mis botones. Entonces nada más era cuestión de bajar mi zipper y estaba muy asustada. Y más porque no iba por mi bolsa ni por mi dinero, o sea, él iba directamente a mi pantalón. Entonces yo estaba temblando de miedo y demás, pero gracias a Dios me iluminó y le dije que lo conocía y fue como se paró. En cuanto él se detuvo, yo corrí. Llegué a la casa y no tuve el miedo de decirles a ellos, porque gracias a Dios mi papá siempre me decía como, yo siempre voy a cuidar, ¿no? Y mi mamá era de, mija, esto no se debe hacer. Entonces yo dije, no. Llegué rápido corriendo, le dije a mi papá salió a buscarlo, pero ya no lo encontró, ¿no? Entonces, yo estaba asustada entre que, gracias a Dios no pasó nada, pero hay gente que no reacciona. Hay gente que dices tú, ¿cómo no pudo meter las manos? ¿Cómo no pudo hacer esto? ¿Cómo no pudo evitarlo? A veces el miedo paraliza. La ignorancia cuesta y se paga bien caro, ¿eh? Pero la ignorancia la metemos al no hablar las cosas como son. ¿Por qué? Porque luego mi mente fue o sea, sentir que venía, porque también tengo un oído muy fuerte, escuchar como que venía como corriendo alguien y voltear a ver en la pared, fue como voltear, dije, no me va a quitar mi bolsa, pero jamás iba por mi bolsa. Entonces, hay muchas cosas que se pueden imitar, hay muchas cosas que se pueden quitar, también recordar, ¿no? Simplemente estaba mencionando en una casa de una amistad aquí cercana. Yo recuerdo que había un trabajador haciendo cosas y yo estaba jugando con ella. Cuando ella se fue, el trabajador me habló, yo volteé y lo vi y estaba grande, yo creo que yo tendría como unos 9 años y él unos 10 y algo. Ay, no. Y todavía me acuerdo que me besó y me dio tanto asco que yo así, y sí le dije a la niña, ¿no? Me acuerdo todavía, yo soy muy escrupulosa y me acuerdo que sentí el olor de su saliva y venía bien asquerada, que así, ¿no? Ya no quise jugar y me traje mis cosas y ya no quise ir a su casa. Entonces, era de, ¿por qué ya no vienes a mi casa? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, yo no sabía en ese tiempo que era trabajador, ¿no? Pero no me gustaba y simplemente sentí que no estaba bien. Ya cuando estábamos, ahí sí me daba pena decirle, porque hasta me daba pena acordarme del tipo, ¿no? O sea, a lo mejor si haya estado galán, pues digo, mi primer beso, ¿no? Pero no, o sea, me daba como, ay, o sea, recordar el olor, recordar el acto y todo, me daba mucho coraje, y venía, dije, ¿cómo es tan fácil que pasen las cosas? Porque tus papás te hacen jugando, tus papás te hacen tranquilo en una casa con hermanos, hermanas, te están cuidando, ¿no? Y cómo está uno tan vulnerable, porque es muy fácil esconderte y hacer mil cosas, ¿no? Sí, la verdad que feo, y es feo, la verdad. Entonces, como hombres, también han pasado muchas cosas. Como mujeres, pues pasamos muy seguido ese tipo de situaciones, ¿no?
Pero como hombres, Luis, ¿a tú qué le puedes llamar abuso, no? No nada más en el trabajo, porque también hay gente que de bárbaros. Pero ¿cuántas veces no se quedó uno callado sabiendo que algo no estaba tan bien, pero no teníamos la idea de la magnitud, pero aún así sabíamos que algo no estaba bien, ¿no? Sabíamos que, por un decir, de pronto, ¿no? Que jugabas y que no, que, y sentías el de, eso está bien, o sea, ya tienes conciencia, porque te lo metieron. A la cabeza está, esto es bueno, esto es malo, y ya sabes si está bien o está mal. Pero cuando no te dicen las cosas, cuando la ignorancia también un poquito de nosotros, porque no sabíamos, te hace menos culpable o culpable, no sabemos. Pero todo tiene que ver la comunicación que nos den desde en casa y desde todo, ¿no? Porque también vamos a hacer esto, o sea, mi mamá siempre fue muy de esto no, esto no. Entonces, en el momento que tú sentías era como, esto no está bien, o sea, no debe de, o sea, y ahora, no fue de, porque quiere agarrar mi pantalón, ¿no? O sea, claramente fue mi mente y yo siempre he sido muy de defenderme, pero no me importaba, o sea, la verdad no valía la pena que le pegara porque no dejaba de querer bajar mi pantalón, ¿no? Entonces ya me acuerdo que venía un susto y hasta después dije, es que de verdad, yo siempre he dicho, ¿no? No, yo les hago, yo esto y el otro. No es fácil. Y más cuando están drogados porque estaba más bajito que yo y aún así no podía quitarlo. Entonces, son situaciones que de verdad vale la pena que estén alertos con sus hijos, ¿no? Y mira, como tengo el otro, yo por eso les digo mucho cuidado con las parejas, y más que nada de cuidar, hablar mucho, muy fuertemente con sus hijos. Exactamente, Yarumi, hay que hablar los nombres como son. Los papás tienen que hablar, es lo que dice Luis Ángel, ¿no? Eso se llama así, eso se llama así, lo de las niñas es así, es así. No debes de tocar, no debes, pues, un caballero no va a hacer nunca esto, ¿no? Y está creando un pequeñito hermoso, muy caballerosito. Entonces, desde ahorita ya cuida a hermanita. Entonces, es muy, muy importante. El, Mira, está la señora Laura Luna. Gracias porque nos compartió el viernes pasado que ella sin querer le gustaba jugar a los novios con su hermano. Ella lo veía muy normal. Tanto fue el caso que ella sintió que estaba enamorada de su hermano. Sus papás se iban y los dejaban y su hermano tenía ya 17 y ella tenía 13. Pues lógicamente, pues la primera persona con ella fue su hermano y ella sentía, y él tenía un hermano enfermizo porque simplemente nunca la dejó que tuviera novio, nunca nada, siempre era demasiado posesivo con ella como si fuera su pareja. Decía que le costó mucho trabajo para ella tener pareja porque cuando sus papás se dieron cuenta, lógicamente, pues hicieron por separarlos. Tenían el miedo de que estuviera embarazada porque pues, lógicamente si entre primos es difícil y probablemente con una enfermedad entre hermanos es todavía más, ¿no? Hubo, así fueron 6 años, me dice ella, yo no sé hasta qué edad lo quitaron, pero 6 años de sentir que su pareja era su todo y que era su hermano. Su hermano tuvo un intento de suicidio que gracias a Dios no se logró y ella tuvo 6 meses de tratamiento, ahora sí ya, o sea, no fue un psicólogo, fue un psiquiatra. Imagínate qué difícil crecer así y los papás estaban trabajando para darles un mejor futuro, una mejor vida, pero dime tú, o sea, ¿cómo no percatarte de estas cosas? ¿Cómo no percatarte que tu hijo trata como novia obsesiva a tu hija? Este, y qué difícil es haber estado con tu hermano, haber sentido tantas cosas que pues no están bien. Entonces, es muy, muy difícil porque se confundieron. O sea, dice ella que no le daba miedo a su hermano, que ella sentía que su hermano lo quería mucho y que ella sentía que su hermano también. Dijo, de hecho, él tampoco tenía parejas, yo era su pareja. O sea, es un tema difícil, pero se da. Y es algo que tenemos que ahora sí que sin miedo a tocarlo, pero para evitarlo. Simplemente. Yo,
Es como, volvemos a lo mismo, es esa comunicación que tiene que haber entre los padres hacia los hijos, pero también, como tú ya lo dijiste, tenemos que tener un dónde y un cuándo podemos tener nuestra intimidad como pareja, para que nuestros hijos no vean lo que estamos haciendo y que no sea un patrón para ellos, porque como tú dices, ellos van a jugar, ellos van a imitar lo que ven o lo que escuchan y inconscientemente, pero los padres sí tenemos toda la responsabilidad de saber dónde y cuándo, pero también cuando hablemos con ellos, quería tocar el tema de, tiene que ser de una manera más sutil, porque muchas, las comunidades rurales me voy a enfocar a que siempre que se habla algo, especialmente sobre padres a hijos, es directamente un regaño, es directamente un castigo, es directamente si haces esto, o te van a golpear, o te van a castigar, o te van a hacer este tipo de cosas que en lugar de que haya esa confianza para tus padres, hay miedo. Y cuando sucede o cuando llega a pasar algo difícil, algo más grande, te da miedo. Te puede llegar a dar miedo contarle a tus padres, aunque hayas sido tú la víctima o algo que no te haya gustado, pero te da miedo a que te van a regañar o te da miedo a que te van a castigar o que te van a pegar. Y entonces dejas de hablar con ellos, dejas de contarles. Ahora como padre, soy estricto algunas veces, pero luego me autoanalizo lo que estoy haciendo y trato de cambiar para ellos, para no ser ese padre exigente que cuando me vean que les dé miedo, porque entonces les voy a robar toda esa confianza. Entonces lo que trato de hacer personalmente, pero el consejo es como que tratemos de ser sus amiguitos, de ser esos confidentes, de ser el que yo siempre te voy a cuidar, siempre te voy a proteger, puedes contarme lo que sea y no te voy a hacer nada, no te voy a regañar, no te voy a pegar. Siento que sería que pudiéramos ser sus amigos más que sus padres en situaciones donde tiene que haber un aprendizaje. Es la mejor manera para poderlos llevar que crezcan, pero que crezcan teniéndote confianza, no miedo, porque de nada sirve que tú les digas, esto no está bien, esto no está mal, y si lo haces te voy a hacer esto, te voy a pegar o te voy a castigar. Entonces lo van a hacer escondidas, pero lo van a hacer. Es mucho mejor hablarles, decirles las cosas tal como son, pero ve en su mundo, ve a tu mundo, deja de vivir en el tuyo. Si, dependiendo la edad que cada persona tenga, ponte en, en ti mismo cuando tenías la edad que ellos tienen. Si estás lo suficientemente grande, que te recuerdes de cómo tú te comportabas, de cuáles eran tus pensamientos, de cómo veías tú la vida en ese entonces, porque tú no ves la vida de la misma manera que ellos lo ven. De nada sirve que tú le digas de esta manera, de esta manera, de esta manera, si ya lo estás castigando, reprimiendo con un tonito de voz de que das miedo. Entonces esta persona no la vas a acercar, la vas a alejar, estás alejando a tus propios hijos de ti porque no tenemos la mejor manera de comunicarnos con ellos. Es importante que aprendamos a ser buenas personas para con nosotros mismos, para nosotros poder ser buenas personas como padres también. Simplemente, Sí. simplemente eso, no les castigues, no los reprimas, no les quites, no les golpees por un simple accidente que tuvieron, porque muchas de las veces somos con tan poca paciencia que si tienen un pequeño accidente y rápido vamos a tratar de remediarlo con un golpe o con un castigo. No pasa nada. Las cosas, habla con él, dile que no pasa nada, que todos cometemos errores. Lo importante es sobresalir de esto. Si llevamos a nuestros hijos con una ideología de esta manera, ellos van a tener la confianza de venir a decirte, papi, esto está sucediendo que no me gusta. Entonces tratemos. Es muy difícil. Es muy difícil, nadie dijo que sería fácil, especialmente si ya venimos con un patrón diferente, que somos nosotros los que tenemos que romper este patrón. Es difícil, pero no es imposible. Y cuando tú le ves a tus hijos esa mirada o esa sonrisa o que se pierden cuando te ven, eso es todo lo que necesitas para decir, tengo que ser mejor y puedo ser mejor y lo voy a hacer por ellos y por mí. Entonces, si tú eres un padre de familia, por favor, no les castigues, no los reprimas, no les golpees.
las cosas pasan, los accidentes pasan. Nosotros tenemos accidentes, los mismos que ellos tienen, nosotros los tenemos también. Y que decimos, ups, pasó. Pero si él lo hace, ¡paz! Un montaje, un castigo, o ya no vas a usar el celular, ya no vas a usar la tablet, vete a tu cuarto, por pequeñas cosas que nos pueden pasar a cualquiera. Tratemos de suspirar, de analizar, de calmarnos y de decirles, está bien. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ahí es donde entras como padre. ¿Cómo vamos a solucionar cualquier error que hayamos tenido? Entonces tratemos de ir a su mundo y dejemos el nuestro. Y de esta manera vamos a salir adelante. Oye, así que así o más clarito, ¿no? Mira que yo, lo único que puedo agregar a eso, gracias Lorena, sí, muy importantes, pero fuertes. Pati Vélez dice, conocidos casos, no sé cómo cuáles, pero es triste. Casos así hay muchísimos. Simplemente te vuelvo a decir, la ignorancia es demasiada. Precisamente cuando tenemos esa situación enfrente, no sabemos cómo tomarla. Desgraciadamente he estado cerca de casos así con madres, con gente que claro que duele, y sobre todo si es tu hijado el que está pasando por algo así, duele mucho saber que no puedes proteger a gente ni cerca, imagínate lejos menos, ¿no? Pero hay una clave en esto, es cómo lo tomen los papás. Simplemente estábamos hablando, en el caso de muchas personas, qué difícil es que a pesar de que pasa esta situación, hay gente que no repara el daño con sus hijos, porque no hay dinero y a veces desgraciadamente es la economía la que te lleva a tener esta ignorancia, ¿no? Él no puede llevar a tu hijo con un especialista para que pueda salir adelante después de este proceso, de esta cosa que pasó. Ah, simplemente es la vergüenza, es el todo. Y malamente pensamos, una gente puede decir, fue por mi culpa, ¿no? Pero el sentirte culpable no te va a hacer servir de nada si no accionas. Si tú no estuviste o tú estuviste o si tú metiste a esa persona a tu casa o simplemente no observaste, qué difícil es que últimamente estén de moda los suicidios, tanto como para el victimario porque no supo qué pasó y lo hizo y se asustó y no pudo contra eso, cuanto la víctima, ¿no? Hay momentos que sí te dicen, por favor, de verdad, gente, la gente que se droga es muy difícil controlarse. La gente que tú conoces a un familiar que dices, bueno, pues sí tiene sus vicios, pero es bien tranquilo. Tarde que temprano no deja de ser alguien bueno para que esté alrededor de tus hijos. No, pero nunca les haría nada, pues es mi hermano, o sea, los quiere muchísimo. La droga es droga, entonces imagínate, si desconocen a su propia madre, ponte más a un sobrino, a un primo, a un tío, o sea, no sabes qué va a pasar. Y está bien claro que la mayoría de casos es la gente no tiene lucidez. El momento de lujuria es demasiado fuerte, y si estás administrando ya sea bebidas o sustancias químicas, es muy difícil que se te controlen. Una persona normal es difícil controlarse, continuas una persona que no está en sus cinco sentidos. Y no justifica el que haga las cosas, simplemente de que sabemos que puede pasar, de que estamos viviendo en una temporada que la mayoría tienen un vicio, entonces eso es una alerta muy, muy grande. Si tú tienes una pareja, que tú sabes que tienes una niña, ahí yo sí me siento como el que digo, ay Dios mío, yo no tengo hijos, pero no puedo pensar en eso, ¿no? Si tienes una niña, con más razón cuidar a las señoritas, o sea, si a los niños les tocan las cosas, o ahora más una niña, ¿no? Últimamente, discúlpame, pero la porquería de programas que tenemos está dejando mucho que desear, y lo peor de todo es que ya no está, antes había solamente unas horas para que saliera todo esto. En el día normal, podían ver la tele tranquilo, y nada más en la noche salían y tus hijos ya tienen que estar en cama, ¿no? El día de hoy, a la hora que quieran, se meten a la cable y ya hay lo que quieran ver. ¿Y tú cómo crees que se están cultivando tus hijos, no? Pues chécate lo que ven. Dicen por ahí, ¿quieres conocer a alguien? Escucha a quien escucha, ¿no? Y fíjate con quién platica. Entonces, es bien importante que veas que ya lo están viendo y desde ahí empieza el morbo, empieza el sentir el cuerpo, empieza a sentir todo esto y lo quieren hacer. Cuando pasa esto de que el niño fue tocado ya sea por alguien, y todavía peor si es su papá, que llegó alcoholizado y la mujer no quiso y lo avientas a cuarto de los niños, no hagas eso. O sea, que si tu marido llegó enojado, avéntalo para la calle si lo quieres aventar por un lado. Pero lo ideal es de que ni le abras, ¿no? Y más porque sabes que puede pasar. Pero ¿por qué lo aventaron al cuarto de los niños?
Y peor tantito si el señor viene de... En el tiempo aquellos, los hombres tomaban en cantinas, y en las cantinas había ficheras. Y como ahorita ya no hay cantinas, ahorita hay table. Entonces la mayoría de los hombres toman en lugares así como bules, llegan prendiditos, y si la mujer no quiere, ¿qué crees que van a hacer? Entonces no hagas eso, o sea, es por lógica. No podemos a veces pensarlo porque dices, no, es demasiado fuerte. Pues nada más déjame decirte que el 70% de violaciones de papás es así, porque la mamá no lo aceptó y lo mandó para el carto de los hijos. Entonces los niños no hablan por miedo. Y después al día siguiente están todos, ¿por qué? ¿Le contestaste a tu papá? ¿Por qué te pegó? O sea, ¿por qué te pegó? Está por demás. Entonces yo creo que a veces nos queremos hacer tan ignorantes para no darnos cuenta de todo lo que está pasando y lo que puede pasar. Más que nada la información. Tenemos que ser muy abiertos para esto. Entonces, la verdad, sí, o sea, la verdad, eso de Jerome estuvo de cerca, es algo tan difícil y no lo llevan, o sea, no lo, como dicen por aquí, los delitos de violaciones, muy poquitos se denuncian y de los que se denuncian, lo peor de todo es que ni siquiera les dan seguimiento. Es demasiada la gente que va. Y la mayoría son familiares. La mayoría el acosador, el victimador, siempre es alguien cercano. Es muy difícil y aún así se sucede, ¿no? Pero también sucede cuando andas de locos, que andas borracho en la calle, que sales de una fiesta, que te fuiste con un desconocido y pasó, o sea, discúlpame, pero es algo que estamos buscando. Pero si estás en tu casa, se supone que estás en un ciclo de cuidado y pasan estas cosas, es porque desgraciadamente no tenemos el cuidado debido. ¿Quién dice quién sí, quién no? ¿Es un patrón? No, la verdad no hay un patrón. ¿Sabías que psicológicamente las personas, no tienes que decir, ah, ¿sabes qué? Él es borracho. Hay gente que no toma, hay gente que no tiene vicios y lo aún así pasa. Entonces, ahora si tú tomas y sabes que tienen un vicio, ¿qué crees que pueda pasar? O sea, todavía está súper más factible, la verdad. Esto es muy, muy importante de tocar. Creo que no nos va ni a ajustar el tiempo. Pero mi Luis Ángel, eh, ahora sí que, ¿cómo puedes decirle o sea, yo gracias a Dios te puedo decir muchas cosas y no los tengo, ¿no? Pero como papá, yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucha atención y sobre todo fijarnos mucho porque el peligro está a la orden del día, ¿no? Sí, es algo muy, muy difícil. Tratar de prevenirlo en todo lo que podamos sería lo que podemos hacer en este momento, pero yo iría más a que las cosas suceden y no sabes ni cuándo ni cómo. Yo creo que lo más difícil sería reaccionar si llega a suceder algo de esto. ¿Cómo estar ahí para que ellos te puedan decir lo que pasó y cómo ayudarlos a salir adelante? Y más si eres la víctima de esto, que ya estás en una edad mayor, independientemente o dependientemente si fue tu culpa o si te crees culpable por lo que pasó de alguna manera, aunque no sea lo correcto, aunque no seas culpable, pero te sientes, no fue tu culpa. Y si fue tu culpa, de todas maneras, háblalo. Es bueno decirlo, es bueno platicarlo. Si no estás contento, si te está marcando tu vida, háblalo. Háblalo, díselo a alguien, a una persona, a quien tú quieras. No te quedes callado. Hay maneras de salir adelante, hay personas que te pueden ayudar, hay medicamentos que te pueden ayudar, pero siempre hay que hablarlo, no te encierres, no te enfoques, no te dañes a ti mismo. Puedes salir adelante. Hay maneras y el suicidio obviamente no es una de ellas, es lo peor que puedes No. pensar. Entonces siempre háblalo. Si ya eres la víctima, si ya pasaste por esto, si estás sufriendo, independientemente del tiempo que haya pasado, esto lo podemos llevar de por vida. Así que háblalo, sal adelante, apóyate. Pero si eres padre de familia y tu hijo es la víctima, ayúdale. Habla con él, dile que no fue su culpa, dile que todo va a estar bien, dile que el mundo no se acaba, dile que hay una vida por delante, que la vida lo espera y que por esta situación no lo hace menos que nadie, que el valor lo tiene igual que siempre. Así que padres, Ahora sí que. apoyemos a nuestros hijos y pongámosle toda la atención que podamos, observémoslos más que con nuestra mirada. Siéntelos, vívelos y te vas a dar cuenta. Y te llega a pasar porque uno nunca sabe que Dios nos ilumine para tener la mejor manera de llevarlos adelante. Así es. Mira qué buenas palabras. Yo creo que con eso vamos a cerrar. Gracias, gracias. Yo vi los mensajitos.
no alcanzamos a tocar el tema de violación de personas mayores, simplemente como pareja también, cuando tú no quieres estar con tu pareja, también es una violación. Entonces, ¿te parece si seguimos con el tema del viernes sexual, mijo? Ahora nos vamos a basar en otro tipo de más. Hablamos hoy de los chiquitos, desde que si no quieren saludar a alguien, desde que no quieren ir a la escuela, desde que tú ves que cambian un niño muy alegre, muy todo, y de repente es un niño cohibidito, hay que tener mucho ojo, más que el de no sea grosero, simplemente si quiere, empieza a tener empatía por alguien, no lo hagas que a fuerzas vaya o salude, empieza a observar esos tipos de cambios, empieza a ver, es normal que los niños conforme van creciendo van cambiando de actitud, pero no tan extrema, que tu hijo le gusta estar encerradito nada más en su cuarto y fíjate por qué. Hay niños que lloran, explotan, que rayan y no es un niño malcriado. Empieza a observar y empieza a llegar al fondo de esto. Llévalo como cosa normal al doctor a checar, llévalo con un psicólogo. No es porque estén locos, no es para locos, es para personas que necesitan hablar con alguien que no siempre son bien escuchados. Y también me va a tocar decir que hay mucha gente que ha ido al psicólogo y escucha cosas demasiado fuertes de sus hijos y todavía no lo creen y todavía dicen, no, ese doctor está loco. ¿Y qué crees? Ujú. Si no le crees al doctor, ¿cómo crees que tu hijo va a confiar de las cosas a ti? Y si tú quieres vivir todavía en tu mundo de mentiras y de papel, adelante. Pero entonces no digas el día de mañana, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mis hijos? Si no los escuchaste, no los prevenís, no estuviste ahí para cuidarlos. Entonces, hubo mil formas de alertarte, pero no las vistes. Entonces no te quejes el día de mañana, porque hay gente que hasta que no ven sus hijos en un lugar muy feo, o en las drogas, o en un cementerio, dicen, ¿por qué no hice? ¿Por qué no te escuché? Si tantas llamadas de auxilio tuvieron, ¿no? Entonces, de verdad, si tienen hijos, cuídenlos, valórenlos. Yo sé que ahorita la pandemia y por tantas situaciones, la necesidad es mucha. Busquen qué hacer con sus hijos, busquen en qué manera poderse ir a trabajar y llevar a los niños. Es difícil, pero no imposible. Traten de estar más tiempo con ellos, traten de importarse más en lo que ellos hacen, en lo que, no, en lo que necesitan, en fijarse nada más. ¿Sabes qué? Yo veo que antes te ponías mucha ropa y ya no, o sea, en cositas pequeñas hay muchos por qué. Siempre empezar a ver por qué está cambiando y estarte ahí para decirle que pues no pasa nada y con mucho gusto van a estar ahí si Dios quiere, ¿no? Entonces, gracias, mi ángel, por como siempre compartir conmigo. Seguimos, chicos. Gracias por seguirme en mis redes, Elvia Alejandra Ponce Sánchez, en Facebook e Instagram. Con mucho gusto estamos al pendiente para sus dudas, preguntas. El viernes seguimos con el tema de viernes sexualidad, con mi máster. Un placer como siempre. Bendiciones para todos y esperemos de verdad que si tenemos algo así, no nos hagamos ciegos ni sordos. Lo que veamos los ojos, por más feo que sea, lo que veamos, y tú te ves horroroso el panorama, imagínate ellos, ¿no? Entonces, entonces, ahora sí, Bueno, mi chico, despídete para ya irnos también. sí, bueno, pues como siempre es un placer poder compartir con ustedes. Gracias, gracias por la invitación de estar aquí. Y nada, como dice ella, si quieren continuar, mi nombre es Ángel Olmos, estaremos el viernes siguiendo este mismo tema, también por ahí en las redes sociales. Y nada, es un placer estar aquí. Cuídense mucho, que Dios nos ilumine a todos para ser mejores personas. Trata de ser mejor que tú mismo cada día y de esta manera mirarás la luz del día. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Un placer haber estado aquí en Tomate. Saludos y bendiciones. Bye.